¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos con mucho gusto en Primer Círculo. Ya estamos en Primer Círculo en esta mesa política, por supuesto, a través de la televisión, canal 134 de Cable Más. Le damos a usted la más cordial bienvenida y también a través de la radio en esta mañana, por supuesto, en todo el estado. Saludar en esta mañana a Flavio Sosa. ¿Cómo estás, Flavio? Buenos días, a la orden. Y Roberto Molina también ya con nosotros. Muy buenos días a todos. Muy bien, Roberto, y Adrián Ortiz del Diario Tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muy buenas noches a quienes nos ven por el canal 134 de Cable Más. También Eso, estamos en la tele. Un También. pequeño cambio de horarios. Muy bien, pues hay varios asuntos. Platicábamos antes de entrar sobre los temas, la deuda de 2.400 millones, el tema de Amoltepec, donde por ahí mencionan a Flavio Sosa. Pues cómo van las campañas, cómo vemos el escenario político en este momento. Pero Roberto decía, vamos a hablar mejor de qué. No, era broma. Yo creo que hay que hablar de cómo van las tendencias en este momento en los distritos, de la deuda. Hay que hablar de el jalón de orejas que le dieron en la Secretaría de Gobernación a los diputados locales, que otra vez solamente se evidencian y se ponen en vergüenza ellos solitos al no avanzar en el tema de las reformas. Hay mucha tela de dónde cortar. Muy bien, ¿por dónde comenzar? Empezamos por, bueno, lo más reciente, rápidamente, Flavio, nada más porque te mencionan en una información que hoy se publica en algunos medios, en donde te están responsabilizando a ti como a la Contralora del Estado, no entiendo en qué sentido, pero, y luego también al que conocemos como el padre Ubi, Wilfrido Mairén, de ser responsable de lo que pudiera pasar en Amoltepec. Es un tema ¿no? muy serio. Sí, muy serio. Es un tema muy serio lo que sucede en la Sierra Sur. Hay un conflicto interno, desde mi punto de vista, en Amoltepec. Se están disputando dos facciones, la presidencia municipal, el cabildo contra el presidente suplente. El presidente suplente con el respaldo de una asamblea y el cabildo queriendo maniobrar para poner a un presidente que no sea el suplente, ante la ausencia de presidente municipal. Entonces se están peleando internamente y por eso es que han hecho referencia a nosotros, ya que nosotros acompañamos a Yucutindo en el tema de la conflictividad agraria. Como ustedes sabrán, hace unos 8 días nosotros denunciamos que asesinaron a un compañero en Yucutindo. La gente armada de Amoltepec incursionó en Yucutindo, un grupo armado, y asesinaron a un compañero. Lo denunciamos, está el compañero, estamos exigiendo justicia, y cuando hicimos esa denuncia inmediatamente se vinieron señalamientos de parte de Amoltepec, pero es un problema interno el que tienen ellos, ojalá que lo resuelvan. Yo deseo que se respeten la designación de la asamblea. Me parece que debe encontrar unidad a Amoltepec, superar sus diferencias. Es un pueblo muy atrasado, es un pueblo que se merece desarrollo, ha tenido distintos presidentes que han saqueado el ayuntamiento, se han llevado millones de pesos, es un ayuntamiento que recibe mucho dinero cada año. Espero yo que superen sus diferencias y no responsabilicen a gente que está afuera. ¿Quién está detrás de esto, de este cabildo? ¿Quién les asesora? ¿Quién les vende la asesoría jurídica? Eso sí lo ignoro, tal vez algo tengan que ver el despacho de la señora Perla Bullrich, no me consta. Pero es probablemente que por eso se le señale. En lo que nosotros respecta, nosotros acompañamos a Yucutindo y hemos exigido al gobierno que se haga justicia, que no se use el pretexto de la invasión a Yucutindo para, entre comillas, unificar a Amoltepec. En Amoltepec, desde mi punto de vista, debe haber un acuerdo de asamblea y debe respetarse el acuerdo de la asamblea desde mi punto de vista. Muy bien. Esto porque, ahí mencionan a Flavio Sosa y a Comuna de estar se metiendo en este asunto. Pues iniciar con el tema de que a muchos ciudadanos le llama la atención en este momento. Digo ciudadanos si es que están atentos a las campañas, que yo las veo y las sigo viendo, como comentábamos, Roberto, el viernes pasado, que no han despertado, que así son estas elecciones, así es este proceso federal, pero veo que todavía no se despierta la ciudadanía. No sé si se logre, no sé si lo logren al final del día, Roberto, pero en este momento, ¿tú cómo ves el escenario de este proceso electoral? ¿Cómo ves la fotografía de este momento? Bueno, no se ha movido mucho, hay un desencanto de la ciudadanía.
La gente está harta de los partidos políticos y quienes están, de sus representantes, desde los presidentes de cada uno de los institutos políticos, de algunos de sus candidatos, muchos de ellos reciclados. La gente ve ahí a los exgobernadores en muchos candidatos de todos los partidos. Y bueno, no han logrado prender. No han logrado prender porque las reglas del INE cambiaron y los candidatos están entre apanicados, entre que no saben qué hacer. La cargada del PRI acostumbrada al dispendio de recursos, el PAN también, cuando tuvo el poder, acostumbrado al dispendio de recursos, a la dádiva, a lucrar con la miseria. Y ahora que las reglas cambiaron, empezaron a caminar de casa en casa, a saludar de la mano, a abrazar abuelitas, a abrazar bebés y darles de besos, lo cual es la vieja forma de hacer campaña, que a la gente le molesta mucho. La gente está harta de este tipo de cosas y no cuaja. Hay distritos que tienen más de 1 millón de ciudadanos. Imagínate cuándo terminarían de hacer un recorrido de casa en casa. Han dejado la imaginación, traen una campaña en redes sociales horrorosa, nociva, agresiva, de odio, de rencores, que en nada ayuda a la sociedad. Las redes sociales, la tecnología debería ser para que estuvieran planteándonos sus propuestas, para que estuvieran diciéndonos qué leyes van a presentar en el Congreso, qué leyes pretenden derogar, qué opinión tienen del endeudamiento, de las políticas públicas que tiene el actual presidente de la República. En fin, tienen un espacio para el debate, para la crítica, para la propuesta muy grande que están dejando pasar. La ciudadanía se está dando cuenta y hay un desencanto generalizado. Muy bien. Adrián, ¿tú cómo ves? ¿Ves algún cambio, algo que se haya movido? Fíjate que no. Yo, bueno, quizá ajustaría el término que usó el doctor Roberto Molina sobre el desencanto. Porque yo creo que el desencanto es cuando primero hay un encanto. Y aquí no ha habido encanto, ¿no? Tendríamos que partir de ese hecho. Es decir, que a la ciudadanía no se ha podido meter, no ha podido entrar en la dinámica del proceso electoral. Digamos que ese pudiera ser un punto de partida, ¿no? Y luego nos encontramos con algunas propuestas que me parece que lejos de construir dentro del andamiaje político que existe hoy en el país, pues destruye. Me quiero referir concretamente porque es una cuestión que esta semana fue uno de los temas ahí que algunos sectores trataron de prender en la opinión pública, que fue el de crear, dicen ellos, un referéndum para ver si Peña Nieto se va o se queda, ¿no? Me parece que es una propuesta encomiable en algún sentido, es decir, a partir de la idea de poder medir entre la gente que vaya a votar qué nivel de aprobación tiene, aunque no tenga ningún efecto jurídico ni político ese ejercicio. Pero vamos, si ese es un primer signo que me parece bueno o positivo quizás, si lo vemos desde el hecho de medir qué tanto entre la gente que va y vota está aprobado o reprobado Peña Nieto en este momento, por decir, porque con él se ha centrado la cuestión. Pero si esto lo medimos como del 1 al 10, eso es como del 0 al 1. Y del 1 al 10, o sea, es decir, los 9 que restan de puntaje, me parece que es un ejercicio que no abona a la democracia y que me parece que es un ejercicio que, lejos de alentar la participación de la ciudadanía dentro del marco de las instituciones, lo termina de desalentar. ¿Por qué razón? Sabemos que en México las elecciones las ganan quienes están dispuestos a cautivar a la minoría que vote. Por eso se llama la mayoría relativa, porque es la mayoría que vota, y dentro de esa mayoría que vota, pues resulta ser una minoría, porque la mayoría de la gente no vota. Parece un juego de palabras, no quiero ser enredado ni mucho menos, pero dentro de esa minoría le están como metiendo un ruido todavía más complicado a este sistema electoral, que lo que necesita es que la gente participe, no que deje de participar.
Entonces ahí me parece que hay una mezcla rara de elementos y de argumentos que lejos de contribuir a la democracia la desalientan o no permiten que se enganche en el proceso, y todo esto se viene a conjuntar con todo lo que acaba de decir el doctor Roberto Molina, en el sentido de que... ¿No será que la democracia mexicana no aguanta una consulta real a la ciudadanía? O sea, que el modelo no está diseñado, el modelo democrático que tenemos, no está diseñado para una efectiva participación ciudadana, sino para acarrear a votantes a las urnas. ¿Por qué no regresamos con esto, Flavio y Adrián? ¿Qué te parece? Para darle más tiempo, vamos a una breve pausa y regresamos. Importante lo que están apuntando Adrián y Flavio en esta mañana, al igual que Roberto Molina. Regresamos. Todos los perros de la cuadra se hacen en mi entrada. ¿Pero sabe qué perros son? No conozco de razas. Quiero decir, ¿quiénes son los dueños de los perros? Los vecinos no tienen la decencia de recoger las cacas de sus animales. Ya estoy cansada. Claro, a cualquiera le molestaría. Pero llamar a la perrera municipal no va a resolver el problema. Si se llevan a los perros, será a los callejeros. Los de los vecinos van a estar en sus casas y mañana los van a sacar otra vez. Con mayor razón, esto es cuento de nunca acabar. No me va a quedar de otra más que ponerles veneno y que se mueran todos, los de casa y los de la calle. Ya estuvo bueno. Señora, pero así se va a hacer más grande el problema. ¿Ya se imaginó lo que va a pasar si los perros de sus vecinos se mueren? ¿Y entonces cómo le hago? A ver, usted dígame, ¿cómo lo resuelvo? Ándele. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos en este programa Primer Círculo. Me gusta también cuando nos vamos al corte porque hablamos sabroso acá, ¿verdad? No se puede hablar ya frente a las cámaras. Bueno, estábamos con Adrián haciendo algunos comentarios y Flavio intervino también. Flavio, ¿podrías retomar lo que estabas comentando? Yo comento que la democracia mexicana está en su peor momento. El sistema electoral mexicano es un sistema que está mostrando signos de agotamiento. Estamos muy lejos, decía en el pasado programa, del IFE de Woldenberg, lo que era el IFE de Woldenberg. El INE actual es un INE que las reglas, para empezar, no están claras, ¿no? Donde un partido verde ecologista puede abusar al extremo de las reglas electorales y demuestra que son de hule, se pueden mover, ¿no? Y sigue abusando. Y sigue abusando impunemente. Estamos viendo precampañas ya a la presidencia de la República. Ayer mismo había señalamientos contra Andrés Manuel sobre el mismo proceso. Está este proceso de consulta que están planteando un grupo de ciudadanos que me parece un buen ejercicio, efectivamente. O sea, el referéndum, consultar a la ciudadanía siempre es bueno. Pero ¿por qué no lo vemos como, o por qué Adrián dice que pareciera que desalienta la participación? Porque nos acostumbramos a la dictadura del spot, perdón por el término tan fácil, y nos acostumbramos que de lo que se trata es acarrear gente a las urnas, y las elecciones intermedias con toda la facilidad del mundo decimos, va a ganar el que mueva sus estructuras. Es decir, las elecciones intermedias no le importan al ciudadano. No, nunca se encantan, tiene razón Adrián, nunca se encantan, y entonces simplemente son escépticos a este proceso electoral. Y son las elecciones de las estructuras. En tanto que son las elecciones de las estructuras, pues el ciudadano no se interesa por opinar sobre asuntos. No perdamos de vista que hace algunos meses varios partidos plantearon consultas en este proceso, y la Suprema Corte de Justicia dijo no a esas consultas. Dijo, no usemos ese proceso, váyanse a votar nada más y a ver los próximos diputados federales.
Es tan importante lo que es tan importante este proceso electoral para la vida política de México. Sin embargo, el ciudadano no lo entiende y los partidos políticos se encargan de que no lo entienda. O sea, por eso los partidos políticos quieren mandar a sus, entre comillas, gente más incondicional para hacer lo que las cúpulas de los partidos quieren seguir haciendo en la vida política de nuestro país. Y hace rato hablábamos inclusive de algunas encuestas, por ejemplo la que publica Mitofsky, en el sentido de datos más, datos menos, que nos comentabas, Flavio, de un descenso en la presencia del PAN, por ejemplo. El PAN se cae, según esta encuesta. El Verde Ecologista empieza a descender también. Morena está ascendiendo, el PRD se estanca, el PAN, el PRI se eleva. Entonces se van a dar movimientos, esta es una encuesta promedio nacional, se van a dar movimientos que tienen que ver con las campañas en lo particular. Hace unos momentos platicaba el doctor Roberto Molina cómo están mal diseñadas las campañas de los candidatos y no logran conquistar al ciudadano, o sea, no logran despertar el interés. Eso es un dato muy relevante. Y Roberto, tú has estado observando, digamos, la radiografía, veo seguido ahí tus comentarios, ya particularmente en algunos distritos. Ayer alguien me preguntaba que cómo veía en los partidos y la distribución de algunas posibilidades que tuviera el PRI o el PRD o el PAN. No tiene una bola de cristal para saber eso, pero sí conocer algunas tendencias. Tú observas, Roberto, y de acuerdo a las encuestas que van surgiendo, que el PRI tenga una mayoría en los distritos de Oaxaca. No. Yo lo que observo hasta este momento, lo que tenemos ya bien definido de acuerdo a las encuestas, incluso hay una que se terminó de hacer, que hay que todavía procesar la metodología, es que hay algunos distritos que ya están bastante definidos. El PRD gana Tlaxiaco, el PAN gana la Sierra Juárez, en segundo lugar se encuentra en la Sierra el PRI, en tercer lugar está Morena y en el cuarto lugar está Nueva Alianza. El PRD en la Sierra Juárez puede pasar, entonces, a ser la cuarta fuerza política, fíjate. Mientras en Tlaxiaco se convierte en la primera fuerza, en la Sierra Juárez se vuelve la cuarta fuerza. Es increíble el movimiento que hay con los números. En el caso del distrito de Santa Lucía del Camino, la primera fuerza en este momento sería el PAN, seguido del PRI, muy cerquita. En la tercera posición estaría el PRD y en la cuarta Morena. Pero hay distritos como Teotitlán del Camino, donde Morena está con todas las posibilidades de ganar. Va a ganar, indiscutiblemente. Bueno, lo que yo tengo en este momento es que tiene todas las posibilidades de ganar, y ahí compite con Martín Vela de Nueva Alianza. El PRI pasaría a ser la tercera fuerza política. Es decir, se están moviendo los números de tal manera que hay varias cosas que no se pueden definir. ¿De qué depende eso? De la apuesta de los partidos políticos. Cada partido político tiene su fuerza, sus bastiones electorales, y en algunos otros, sobre todo en las grandes ciudades, depende mucho del candidato, lo que no sucede en otros lados. Entonces vamos a tener todavía sorpresas. Oaxaca de Juárez no está definido, está muy cerrado entre el PRI y el PRD. Pero yo veo un candidato del PRD apanicado, lo veo desencajado, lo veo gris. Bueno, siempre ha sido gris, pero ahorita lo veo con un gris más intenso. Entonces, yo creo que si no despierta de su letargo, igual se lo va cargando el payaso. Y ya está hablando de mapacheo y esas cosas. Pero en este momento nadie del Distrito 8 puede decir que va a ganar la elección. Es más, por ahí el candidato Morena puede ser la cuarta fuerza política, puede llevar a hacer el ridículo al partido Morena en el Distrito 8. Cuidado. Yo creo que es muy importante lo que sucede en el centro de la ciudad, en el centro del estado, perdón. Si bien coincido con parte del análisis que hace Roberto en cuanto a que se están moviendo los resultados electorales, que tiene que ver con la presencia de los candidatos, que tiene que ver con con la selección de candidatos que se hizo, los partidos hicieron
muy desafortunadas elecciones. Vemos la terrible crisis que se presenta en el PRI y en el PRD, por ejemplo, en el PAN ni se diga. Entonces, lo que sucede en el centro va a ser una buena lectura de lo que puede venir en las próximas elecciones, para gobernador. En Oaxaca capital, creo yo que se va a imponer finalmente la sensatez y el diputado federal por el centro va a ser Martínez Neri. Si bien es cierto que el maestro no es un agente de estridencias, pero es un agente respetable y tiene una buena imagen ante la ciudadanía y eso, según yo, finalmente va a prevalecer. Creo yo que la gente de la ciudad no va a votar por el PRI. Esa es mi opinión. Se va a caer el PRI en la preferencia. La candidata no le veo de dónde pueda echar mano, qué elementos pueda contar para movilizar gente a las urnas y para convencer a ciudadanos a que acudan, ¿no? Y creo yo que en la mayoría del estado efectivamente vamos a tener distritos ganados por Morena, distritos que va a ganar el PRD y distritos que va a ganar el PRI indiscutiblemente. Muy bien. ¿Tú cómo ves este escenario ya con nombres, apellidos, partidos? Adrián, según tus datos que tengas. Yo veo terrible, lo veo desalentador. Me parece que no hay una sola razón para pensar en una participación nutrida, y lo digo a partir de lo siguiente. En mi caso, a mí por la zona donde yo tengo mi credencial de elector, me toca votar por... ¿Es en San Felipe de la Buena? No, ¿qué pasó? Puente de Piedra. Lomas de la Casa. No, de ninguna manera. No, a mí me toca votar en el Distrito 9, en Santa Lucía del Camino. Bueno. Y yo he tratado... Ahí hay puras quintas, ¿no? ¿Qué pasó? No, ya no hay respeto, definitivamente. No, yo he tratado de estar pendiente que si hay algún viso de propuesta, que algo serio, pues, ¿no? Vamos, si atendemos a que dicen que en este país lo único serio es la lucha libre, pues entonces nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Y mira que después de lo de la muerte del perro aguayo, sí, ha tomado más seriedad. Ha tomado más seriedad. Claro. No, que lo único Gran serio perro en este aguayo país es la lucha libre. Y desgraciadamente, y eso es un llamado respetuoso para los señores y señoras candidatas del Distrito 9, porque es mi distrito y es el que estoy un poco más al pendiente, ¿qué propuestas hay? La única que he escuchado hasta el momento, y lo digo con alarma, es una de Javier Barroso, que me parece que yo no lo conozco y vamos, no sé pues, ¿no? Una sola propuesta he escuchado de este señor, del PAN, que dice... que es una estupidez, perdón que lo diga de esta forma, pero me parece que es aberrante, o sea, que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, que va a ser una contrarreforma fiscal para que los pobres ya no paguen impuestos. Por favor, o sea, me parece que es algo que tendría que pasar, digo, al margen de que si estamos o no de acuerdo con él, o sea, es decir... me parece que es una cuestión ahí que tendría que ajustarse a un canon mínimo de lo que se puede y lo que no se puede decir, y lo que se puede y lo que no se puede prometer. Y fuera de él, que digo, dentro de todo lo malo que puede ser, lo encomiable es que tiene una propuesta. Una idea de lo que puede ser una propuesta. De eso, me parece... que es el único que ha dicho algo. Gabriela Olvera no ha dicho nada. Ella, su discurso es que es joven y que porque es joven tienen que votar por ella, y me parece que no es por ahí, porque no tenemos que decir, ay, pobrecita nena, es jovencita, y entonces, pues ahora no. que están tan desprestigiados los juniors de la política además. Y no creo que ella lo sea, pues, ¿no? Digo, yo conozco a Gaby, me parece que no es por ahí su historia, pero no puede ser así una campaña seria, pues, ¿no? Entonces... yo creo que sí, la lucha libre es lo que es serio en este país, y no las campañas, ¿no? Muy bien, vamos a una breve pausa, ya nos están apurando aquí con la pausa. Regresamos y seguimos platicando de esto y otros temas más. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor, que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando.
A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento. O hay que operarlo. O ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la tercera vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí, me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo, regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire, ya de cuates, no le cobro y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos en este programa, Primer Círculo, esta mesa mesa política de los viernes que pues, ya es conocida, por supuesto, en todo el estado, y agradecemos también a usted que nos ve a través de la televisión. En Cuicatlán, dice, las camionetas de pasaje que van a la sierra, sus cobros son excesivos, transportan gasolina y no cuentan con permiso, tránsito los deja trabajar a cambio de una mordida. Bueno, esto es lo que nos están enviando. También dice Pedro Luis, para ponerlos al tanto y para ver qué opinan tus invitados del acto cobarde que tuvo el señor Raimundo Acevedo, mejor conocido como el Chuchuluco, que es el papá del suplente del candidato del PRI, el señor Orlando Acevedo, que en días recientes le aventó el coche a la conductora de un programa de radio allá en Tlaxiaco, insultándola y diciéndole ratera a ella, y también, por supuesto, porque dio a conocer las estadísticas, bueno, la encuesta, mejor dicho, la encuesta Mitofsky, en donde pues dice que el PRD va arriba del PRI. Esto le incomodó al señor y esto lo hizo el día miércoles como a las 2:30 de la tarde. Miren, nada más le aventó el vehículo a esta joven. Oaxaca es uno de los estados donde más se agrede a periodistas, hay que decirlo. Se agrede por parte de caciques locales, se agrede por parte de líderes políticos, se agrede por parte de guaruras. Los periodistas en Oaxaca se ven acosados por distintos factores que no les permiten ejercer libremente su trabajo. Vaya la solidaridad con esta compañera. Sí, y además, pues bueno, digo, si consulta Mitofsky, en sus encuestas dice que pues el PRD va arriba. Bueno, son datos que la consultora... Y nosotros no hacemos las encuestas. Sí, nosotros no las hacemos, y digo eso. Bueno, no eres socio de Mitofsky, ¿no? Les doy De hecho, algunos tips. El año que entra se va a llamar Molinovsky. Malinovsky, sí. Bueno, pues iniciábamos esta mesa también con el tema de la deuda y un asunto ahí de Mexicanos Primero que interpuso pues una pues especie de controversia en la Corte para que la reforma educativa se aplique en estados como Oaxaca, donde finalmente no se ha aprobado o no ha transitado. Esto también por, hay que decirlo, la posición de la sección 22 y el mismo gobierno del estado y sobre todo la Cámara de Diputados, pues no ha caminado esta ley en Oaxaca, está parado. Todo parece indicar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a meter las manos en el tema. Ya el vocero hoy del gobierno del estado habla sobre el asunto, dice que van a acatar cualquier disposición que emita la Suprema Corte de Justicia. Entonces, creo que son dos temas importantes, por una parte la deuda, por otro esta situación de Oaxaca con la Suprema Corte en el marco de la reforma educativa. Roberto, ¿tú cómo ves el tema? Bien, yo creo que Oaxaca vive una suerte de desgracia teniendo al cártel de la 22. Sé que Flavio va ahorita a saltar,
Pero el cártel de la 22 en Oaxaca le ha hecho mucho daño al Estado, le ha hecho mucho daño al país, y yo creo que sin exagerar le ha hecho mucho daño al mundo en general. Lo único que puede sacar a un pueblo, a una comunidad de la miseria, es la educación. Y hasta eso, la educación de calidad. ¿No? O sea, el solo hecho de ir y tomar clases, eso no resuelve nada. Hay que tener educación y educación de calidad para poder ser competitivo dadas las nuevas exigencias mundiales. El cártel de 22, en México existen 3 lugares importantes de aviación. La Fuerza Aérea Mexicana, el cártel de la 22 en el IEPO, donde ha habido y hay personas que no han trabajado nunca en su vida y ya se jubilaron. Solamente sucede en el IEPO, en Oaxaca y en la sección 22. Y el otro tercer grupo de aviadores muy importante, que lo comentamos fuera del aire, es el municipio de Juchitán. Son toda una institución en el tema de la aviación. ¿Por qué retomo esto del tema de la aviación? Porque el interés más grande que tiene la sección 22 como cártel es ese negocio de las aviaciones, es ese negocio de la venta de plazas. Ahorita mismo ya están vendiendo plazas otra vez. Entonces no se les acaba su negocio, y esto es a lo que les interesa a los que dirigen. No les interesa la educación. Digo, nos los han demostrado en más de 30 años. Hacen foros ahí de lectura crítica con libros que no tienen la mayor fundamentación para reunir todos los cánones que debe tener un libro. Son chistosos, son hasta chistosos los maestros. El tema entonces es que alguien tiene que pararlos, porque a ellos no les interesa la educación, les interesan los grandes negocios que hay detrás de este tema educativo. Si hoy les dijeran que se aplica el peteo en Oaxaca, las protestas, las manifestaciones y lo demás iban a seguir existiendo, porque el tema no sería el peteo, sino el dinero para la aplicación del peteo en todo el estado de Oaxaca. Y crear una institución para avalar la forma en la que se iba a aplicar el peteo, para la evaluación de los resultados del peteo, para los premios, para el dinero. El tema es el dinero, el asunto es económico. Desastroso lo que sucede en Oaxaca. Creo que hay maestros muy buenos, son muy pocos. Creo que los estudiantes, hay gente con mucho talento, con mucha capacidad, que es lo que viene a salvar al estado de Oaxaca. En Oaxaca hay gente muy inteligente, muy inteligente, que ha puesto en alto el nombre del país en todos lados, pero son producto de las condiciones propias de la inteligencia natural de los oaxaqueños, y no es un tema en el que ayude mucho el cártel de la sección 22. Yo quisiera ahorita escuchar también la opinión de Adrián, antes la de Flavio, y Adrián en el sentido de como conocedor del tema, de la situación de Mexicanos Primero ante la Suprema Corte, y qué pasa si la Suprema Corte va a actuar o no va a actuar, y la respuesta que debe tener el Estado frente a esta situación. Pero Flavio, ¿tú cómo ves? Sí, primero decir que compartiría si hay preocupación en la Corte de por qué no se está legislando en Oaxaca. Es preocupante, es grave tener un Congreso paralizado, solamente en estridencias y fuegos artificiales, ocupados en cosas secundarias y no legislar. O sea, ¿a quién le puede echar la culpa el Congreso de la no legislación? ¿A la sección 22, por favor? ¿O al gobierno del Estado? ¿O a quién? ¿O a los ciudadanos? ¿A quién? Ellos tienen su responsabilidad, para eso se les paga. Ellos tendrían que hacer la legislación necesaria. Por ejemplo, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ya van varias ocasiones que la Corte concede amparos y el Congreso no se atreve a tocar el tema. Por prejuicios, por cálculos políticos. Por los cálculos políticos, por lo que tú quieras. Un tema tan relevante como la llamada reforma educativa, que no es reforma educativa, tampoco se atreven. No porque se pueden enojar los maestros, no porque se puede enojar el gobernador, no se atreven. Yo creo que es necesario que el Congreso asuma su responsabilidad. Ese Congreso es un mal Congreso, es un Congreso improductivo y caro.
Pero volviendo al tema de la educación, que es un tema de la mayor relevancia para Oaxaca. La reforma educativa no es una reforma educativa, hay que aprovecho para decirlo, es una reforma laboral y administrativa que va a impactar en los pueblos y comunidades indígenas y que no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas. La primer gran debilidad de la reforma educativa se observa en Oaxaca. O sea, no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas para hacer una reforma que les va a impactar. Eso quiere decir que se violó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indios y tribales, que dice que cualquier reforma que impacte en su vida, en su cultura, en este tipo de procesos, tiene que consultársele a los pueblos. Y es ley máxima en nuestro país. Luego, entonces, esa reforma no debe prosperar desde mi punto de vista. Necesitamos caminar para mejorar la educación en Oaxaca, por supuesto, pero con todo respeto, la educación no es un producto, mi querido doctor. No se puede hablar de educación de calidad. La educación no es un producto, es un proceso que tiene que ver con la relación entre padres e hijos, que tiene que ver con la relación entre sociedad y jóvenes, y que tiene que ver con maestros y alumnos, con medios de comunicación y alumnos. Estamos hablando de procesos que se entrelazan y entonces no estamos hablando de educación de calidad. ¿Cómo hablar si no es una taza, no es un medicamento? La educación no es una dosis que le tenga que inyectar al niño. La educación es un proceso que se tiene que juzgar. Tú eres doctor y debes de saber que si hay un enfermo, lo primero que necesitamos es un buen diagnóstico. Y no se ha hecho el diagnóstico del proceso educativo en nuestro país. No se ha revisado qué perfil de ciudadano tenemos que formar y qué tiene que hacer la familia, qué tiene que hacer el maestro en las aulas, qué tienen que hacer los ciudadanos, los medios de comunicación en su conjunto para transformar ese proceso educativo. Yo creo que hay un debate abierto, pendiente, que no lo hizo el Congreso y que se va a tener que dar porque desde mi punto de vista esa reforma educativa se va a caer. Muy bien. Perfecto, regresamos con Adrián para que nos platique también desde su punto de vista cómo observa esta situación. Nosotros vamos a una breve pausa, estamos en el canal 134 de Cable Más en Primer Círculo y también por supuesto a través de la radio en esta mesa política. Regresamos. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando. A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento, o hay que operarlo, o ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la 3ª vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí, me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo, regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire, ya de cuates, no le cobro y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos en este programa Primer Círculo, canal 134 de Cable Más y también por supuesto a través de la radio en esta mesa política. Mensajes, gracias por sus mensajes. Dice, hay maestros que están trabajando tiempo completo y no están cobrando. Esto está pasando en la Secundaria Federal de Las Cuevas, Santiago Amoltepec, Sola de Vega. A ver, dice, ¿por qué no hacen algo por estos pobres maestros? Pues bueno, ahí lo pasamos. Dice, señores, tienen toda la razón. Este es otro mensaje que llega del Istmo. En Juchitán, dice, la sección 22 le vendió plazas a policías municipales.
Dice pues que van a enseñar a estas personas, les vendieron plazas a policías municipales allá en Juchitán de Zaragoza. Así está este asunto. También dice, buenos días, los líderes buscan beneficios personales, nada más bloquean y nunca logran acuerdos en beneficio de la educación. También nos envían imágenes del problema vial, que ya se está presentando en Jamiltepec. Dice, ojalá, dice, ustedes puedan comentar algo de lo que pasa allá en las calles de Jamiltepec, donde el problema vial es serio. Bueno, pues ahí se lo pasamos al costo al presidente municipal de Jamiltepec. Dice, buenos días, en Ejutla de Crespo no hay obras, pero sí, dice, hay megafiestas para celebrar el cumpleaños del esposo de la síndica allá de Ejutla. En esa fiesta hicieron uso del campo de fútbol de la secundaria. Lo ocuparon de estacionamiento, invadiendo espacios públicos, provocando el enojo de cientos de futbolistas, ya que no hay espacios para la práctica de algún deporte. Bueno, nada más por alusiones, dijeran en la vieja guardia. Yo quiero decirle a Flavio que cuando hablo de calidad, tengo idea de lo que estoy diciendo. Cuando hablo de calidad educativa, entiendo su defensa a ultranza del cártel del 22. Tengo formación en enseñanza educativa por la UNAM y en enseñanza de la medicina. Es un tema que no desconozco. Y cuando hablo de habilidades me refiero a los 5 aspectos importantes que la sociedad evalúa de un educando: pedagogía, actividades culturales, actividades filosóficas, actividades económicas, la forma en la que inciden esos aspectos importantes en la sociedad y cómo son evaluados. Yo nada más, para no alargar y no salirnos del tema, quisiera invitarlo a que revise lo que dice la UNICEF respecto a la calidad educativa. Una educación que no es de calidad es simple y sencillamente como si no se diera, no existe. Muy bien, ahorita si tienes algún comentario. Adrián, ¿tú cómo ves el asunto de la Suprema Corte, Mexicanos Primero, este amparo, y Oaxaca qué tiene que hacer en este asunto? Bueno, yo pediría de entrada, pues, vamos, para poder hacer un contexto adecuado, que no dejemos de ver que Oaxaca enfrenta, los poderes ejecutivo y legislativo del Estado en Oaxaca, hoy en día enfrentan un problema ya previo al de Mexicanos Primero en la Suprema Corte, que es el de la controversia constitucional que el año pasado presentó el gobierno federal en contra de los poderes del Estado de Oaxaca por la no emisión de la reforma educativa. Este es un tema técnico, complejo, pero bueno, voy a tratar rápidamente de explicarlo en cuestiones sencillas. ¿Por qué parto de la controversia constitucional? Porque la controversia constitucional busca tener el efecto, puede tener 2 efectos, que no queda muy claro porque la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, que es el que norma el procedimiento de la controversia constitucional, no establece concretamente cuáles pueden ser los alcances de una controversia constitucional. Pero en este caso, en concreto, yo pienso, bajo mi perspectiva, puedo estar equivocado o puede ser insuficiente en mi perspectiva, que pueden ser 2 los efectos posibles. No sé si uno y otro o uno u otro efecto. Primero, tratar de obligar al Congreso del Estado a que legisle, que eso no me parece muy adecuado porque el acto de legislar es un acto libre, autónomo, voluntario, etc. Es decir, es un acto que no puede ser obligado ni mucho menos. Y segundo, que es un segundo efecto que pudiera tener, pero no sé hasta qué punto la Corte se pudiera atrever a hacerlo, es al de erigirse en una especie de legislador sustituto. Esta es una figura que no se ha ocupado en México, que existe en otros sistemas jurisdiccionales del mundo, de otros tribunales constitucionales, en donde a falta de una norma, el juez constitucional se erige como una especie de legislador sustituto y dice, bueno, a falta de esta legislación se van a aplicar temporalmente esta y esta y esta y esta. Estos, como vamos a ponerlo así, como principios o como reglas base para la implementación de X cuestión, ¿no? Me parece que eso pudiera ser, pero es una perspectiva personal.
es una perspectiva de alguien que conoce solamente de manera somera estos mecanismos, que son mecanismos de control constitucional, y me parece que aparejado a eso, en una acción paralela que no se desvincula, viene el tema de Mexicanos Primero. Mexicanos Primero ha intentado varios amparos, que es una vía paralela, reitero, no es la misma de la controversia constitucional, porque el amparo, la particularidad que tiene es que en el centro o en el punto cúspide de la defensa constitucional se encuentra el individuo. En la controversia constitucional, lo que está en el centro de la discusión son las esferas de competencia entre los ámbitos de gobierno, o sea, es decir, en esta escala, en esta jerarquía, vamos a decir, vertical, y los poderes, que pudiera ser una jerarquía horizontal. Entonces, este amparo de Mexicanos Primero se basa en una figura nueva que data de la ley de amparo, que es una ley nueva, que es la figura del interés legítimo, donde ya no necesariamente tiene que haber un agravio personal y directo, sino que es un tema que como sociedad nos interesa, que nos agravia socialmente, es un agravio indirecto. Y entonces ellos lo que dicen, mi perjuicio es que la reforma educativa no se está aplicando y entonces se está haciendo nugatorio el derecho a la educación de calidad de los niños de una sociedad, que en este caso es la sociedad oaxaqueña. Mexicanos Primero, de ese tipo de amparos, por lo menos ha logrado que el Poder Judicial de la Federación le admita otro amparo similar, que es por el tema de la negociación, concretamente que está teniendo Gobernación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que tiene que ver con la posible negociación de canonjías políticas respecto al tema educativo. Es decir, a esta cuestión que la Constitución ahora mandata, que es norma constitucional cumplir, es decir, a eso se está refiriendo, pues, ¿no? A los procesos de evaluación en los cuales la Secretaría de Gobernación presuntamente está negociando políticamente cuestiones que solamente se tienen que otorgar a través de una evaluación, ¿no? Muy bien. Bueno, perdón, no, sí. Concluyo. Esta cuestión me parece que tiene mucho camino por recorrer en el ámbito jurídico, en el ámbito jurisdiccional, por una razón. Me parece que es un camino errado, si es la ruta por la que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intenta defender sus posiciones, que pretenda que declaren inconstitucional una reforma constitucional. Eso es imposible, pues, ¿no? O sea, es un contrasentido. La reforma al artículo 3º y al 73 no la van a poder tirar. Eso yo creo que al que medianamente sabe de derecho sabe que no lo van a poder hacer. La cuestión, y me parece que es un punto interesante lo que dice Flavio Sosa respecto al derecho a la consulta, es que ese derecho a la consulta tendríamos entonces que redimensionar la consulta a los pueblos, porque la sección 22 no son los pueblos indígenas. Me parece que ahí habría que hacer, antes de entrar en una discusión de cómo se consulta, a quién se consulta, etcétera, tendríamos que partir del hecho de que esto no tiene que ser una justificación demagógica de la sección 22 para decir, no, esto no pasa porque no ha habido una consulta. Sí es cierto, no ha habido una consulta, pero la consulta en todo caso no sería con ellos, porque ellos son operadores del sistema educativo. Son empleados. No son el elemento cultural determinante al que tendría que estar. Son patrones, no son empleados. Es decir, pero ellos no son los pueblos indígenas, pues, ¿no? Sí, y me parece que es el punto. Yo creo que tenemos un minuto. A ver, yo creo que el tema educativo da para mucho. Yo les propondría que tengamos una mesa especial para analizar la educación en Oaxaca. El próximo viernes, ¿cómo ves? Este tema, por supuesto. Si se puede hablar o no de educación de calidad, qué plantea la UNICEF al respecto, cómo estamos con la reforma, hay que ir al fondo del asunto, me parece importantísimo. Coincido con Adrián en el sentido de que es una gran oportunidad, ojalá y la Corte vaya al fondo del asunto en la reforma, ojalá y no ahora el señor Medina Mora, el policía que llegó a la Corte, responda a los intereses de tal o cual grupo privado. Eso
ahí se va a ver con mucha claridad. Ojalá y se vaya al fondo del asunto, Pues se abra el debate. Ya lo dejaste en la mesa, Flavio. ¿Cómo ves, Roberto? Sí, ¿No? Bien, perfecto. Exclusivamente. Yo creo que una hora no nos da para hablar del tema educativo, invitar inclusive a algunas... A un maestro. A algún líder magisterial, Claro. ¿no? Chepi. No, anda en campaña, anda en campaña. Maestro Rueda, que fue líder de ¿También? la sección 22. No, pero está en No Canadá. anda por aquí. Está en Canadá, ¿no? Está muy lejos. Bueno, huyendo. alguno. Vamos a la pausa. Nos están preguntando si va Juan Iván por el distrito 10. Ahorita lo respondemos. Vamos a la pausa. En primer círculo regresamos. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando. A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento, o hay que operarlo, o ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la tercera vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí, me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo, regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire, ya de cuates, no le cobro y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos ya en la recta final de esta mesa política de primer círculo a través del canal 134 en Cable Más. Estamos con Flavio Sosa, con Roberto Molina, con Adrián Ortiz Romero, como todos los viernes. Y bueno, estamos llegando ya a la recta final en el asunto de las conclusiones. Nos enviaron algunos mensajes. Uno de ellos, decíamos antes de la pausa, nos preguntan si va Juan Iván, el dirigente del PAN, como candidato por el distrito número 10. No sé si alguien tenga algún dato, yo no, la verdad no tengo el dato si va o no como candidato. Creo que estaba propuesto, pero al final del día creo que no se quedó, ¿no? No entró. No, hasta donde sabemos no. No, ok. Y también, bueno, pues enviamos saludos a la región de La Cañada. Hasta allá les enviamos un saludo muy especial. Nos preguntaron por 2 integrantes también de la mesa que no han venido. Dice, ¿dónde está Elías? Me dice un mensaje. Pues anda en campaña, ¿no? No, seguramente está en la depresión. O como Ulises Ruiz. En la depresión total, no lo hicieron candidato, no lo ponen en el INE. Mi amigo Elías, lo maltratan mucho. Elías Cortés. No, y además ahora que está operando Ulises Ruiz encerrado a piedra y lodo en Puente Piedra, seguramente está con él. O estará coordinando la campaña de Titis, Elías. Bueno, sí es su coordinador, pero yo creo que más bien está checando ahí algunos datos. O está corriendo algún maratón, también puede ser, ¿no? Pero no lo creemos, en tiempos electorales él está en lo suyo. Porque... Y por el otro que nos preguntan es por Manuel Pérez Morales. Dice que hoy sí no hizo acto de presencia Manuel Pérez Morales. Estará haciendo algunos negocios con el partido. ¿Será? Exageras. Bueno, estamos ya en la recta final. Adrián, ¿qué concluir, qué decir de lo primero que hablábamos, las campañas, este tema de la... educativo? Finalmente yo no haría, en el tema de las campañas, no haría yo otra cosa más que convocar y seguir convocando a que los candidatos tengan un poco de seriedad, tengan un poco de pudor por lo que están haciendo, que dejen de hablar de esperanza, que dejen de hablar de demagogia y que por favor, digo, es un llamado serio, es un llamado, es casi una plegaria a que por favor hagan algo, digan qué cosa van a hacer como si llegan a ganar, si llegamos a tener la desgracia de que cualquiera de ellos gane. ¿Por qué? Porque yo
Cuando leemos la historia y vemos que la República estaba en peligro, había grandes hombres y también mujeres que ponían de su dinero y ponían sus propios recursos y su libertad y su integridad con tal de defender las ideas y las cuestiones en las que creían y en las que pensaban. Hoy en día vemos que las diputaciones federales, por ejemplo, como es el caso de esto, ellos van por el cargo, van por los privilegios, van por el fuero, van por esa cuestión, no van por un compromiso patriótico, no van por un compromiso con la sociedad. Flavio. El día de ayer leímos una noticia alarmante en la prensa donde se habla de 6 estados donde se esclaviza a los niños. Es muy alarmante saber que en algunos estados de la República hay esclavitud infantil, pero lo más alarmante es saber que Oaxaca es un estado que provee niños para ser esclavizados en el Valle de San Quintín, en el Valle del Vizcaíno, en los campos agrícolas de Sinaloa. Es terrible saber que nuestros niños están siendo expuestos a los pesticidas, a los herbicidas, que las mujeres embarazadas están siendo sobreexplotadas, porque la realidad oaxaqueña es brutal, es lacerante. La miseria en Oaxaca es terrible, cómo familias completas tienen que irse a los campos agrícolas por un mísero salario, trabajar 3 meses para poder ahorrar 10,000 pesos en un año y poder vivir todo el año. Es brutal eso. Entonces, los diputados federales tienen tareas para Oaxaca específicas. Y coincido con Adrián en convocarlos a generar propuestas y en generar debate. Hace rato el doctor Molina hablaba de un distrito en específico y me parecen que 2 señales he visto de la candidata de Morena en el distrito de Teotitlán que me parecen relevantes. Hizo pública su declaración patrimonial y me parece un buen dato. Y segundo, está proponiendo que el café, los productores de café reciban pago por servicios ambientales, ya que es un producto que contribuye a generar el medio ambiente. Propuestas como estas contribuyen, creo, al debate legislativo y contribuyen a sumar y el interés de los ciudadanos para las campañas, pero en general coincido con Adrián, estamos ayunos de propuestas legislativas. Roberto. Bueno, lo que estamos viendo los ciudadanos es que no hay propuesta legislativa en estas elecciones. Vemos a un instituto electoral que es el encargado de las reglas durmiendo el sueño de los justos. Es una burla el papel que está desempeñando el instituto electoral. Creo que es un árbitro aletargado, árbitro vendido como en el fútbol. Haz de cuenta que ese es uno de esos árbitros que le ponen a las Chivas Rayadas de Guadalajara, ahora que tienen problemas de descenso. Es terrible la situación, ¿no? Creo que los ciudadanos están esperando todavía. Estamos a tiempo de que los candidatos dejen de ese discurso rayado que insisto mucho en estar abrazando a abuelitas y darles el beso en campaña, porque atrás hay gente que entiende este tipo de mensajes, que se da cuenta, nunca lo hacen, y ahora en campaña pues se ven muy falsos, son mensajes muy falsos. Yo creo que tienen que caminar y sobre todo darnos propuestas. Estamos esperando que haya una lucidez de ideas en los candidatos y estamos esperando que dejen la dádiva y que dejen la miseria como una forma o como un arma electoral. Pregúntele a Flavio qué hizo como diputado por los pobres. Ignoro qué logros haya hecho. Si me permiten, les diré que fui uno de los diputados que más iniciativas de ley presentó, que fui el diputado con más intervenciones en tribuna, que ahí está mi reforma, la reforma que presenté de lograr que en Oaxaca se prohíba el matrimonio infantil, entre otras cosas. Por cierto, saludos a todos los americanistas, estamos a punto de ser campeones de la CONCACAF. ¿Ya compraron el torneo? ¿Cómo está eso? No, ¿Será que compran torneos? No, pues cómo es un torneo internacional representando dignamente al país. Solo es cuestión de días. Wow. Gracias, Adrián Ortiz. Gracias, Roberto Molina. Gracias, Flavio. Muchas el viernes, gracias. El tema de educación. Le entramos al tema. Correcto. Invitaremos también a algunos otros conocedores del tema, además de quienes están en este momento en la mesa. Viernes, 8 de la mañana, para quienes nos escuchan en la radio, 8 de la noche también, para quienes nos ven a través del canal 134 de Cable Más Primer Círculo. Gracias, pásenla bien.